No merecen mi perdón. Capítulo 9. Preparativos completos. Una semana después de su reunión con el conde, bajo su título de heredero, decidió reunir a la familia colateral y los vasallos. La única razón por la que esto fue posible a pesar de su corta edad era porque sabían de la capacidad de Cale como heredero del condado de Genituse. Todos se encontraban sentados esperando la llegada de su joven maestro. Si bien a algunos no les agradaba la idea de ser llamados por un niño, todos querían escuchar qué es lo que tenía para decirles. Cuando llegó la hora de la reunión, Cale entró y tomó asiento a la cabeza. Así, en medio de un ambiente tranquilo empezó la reunión. Cale primeramente agradecerles por atender a mi llamado. Les aseguro de que no se arrepentirán. Joven maestro, nos gustaría saber el motivo por el cual hemos sido reunidos. Cale es para hablar sobre el futuro de nuestro condado. Para mi propia comodidad, he decidido mudarme a la capital en preparación para asistir a la academia y antes de irme me gustaría dejar todo problema resuelto. ¿Y cuál sería ese problema, joven maestro? Si podemos serle de ayuda, no duden en decírnoslo. Así, Cale escuchó muchos comentarios parecidos. Con sus ojos de la verdad podía ver que algunos eran sinceros y otros oportunistas. Cale el tema central del problema y la razón por la que reunía. La familia colateral y los vasallos es la nueva condesa y su hijo. Me gustaría dejar en claro mi punto de vista. Al escuchar las palabras de Cale, muchos tragaron saliva y otros contuvieron la respiración. En estos momentos la manera en la que el joven heredero estaba hablando con ellos era muy diferente a cuando había iniciado la conversación. De un solo vistazo podían ver la seriedad de la conversación. También notaron que en ningún momento hubo un cambio de expresión en su rostro. Siempre se mantuvo estoico. Imposible de leer lo que estaba pensando. Cale, debido a que la elección de traer o no a una nueva condesa es y siempre será únicamente del conde. Yo no objetaré sus decisiones. No pienso obstaculizar su trabajo y mucho menos su vida personal. Un vasallo que estaba disgustado con la aparición de la nueva condesa dijo: pero, joven maestro, usted como su único hijo está en todo su derecho de hacerlo. Además usted es el heredero del condado. E incluso si dejamos de lado el hecho de que se casó de nuevo, los antecedentes de la nueva condesa no corresponden con su posición. Cale, entiendo que aunque no lo expresen a muchos les desagradan las acciones de mi padre, pero no por eso voy a permitir que arruinen a la familia. Como Genituse debemos de demostrar que algo como esto no va a afectarnos y por ello quiero que me escuchen con atención. Con voz fría y una mirada amenazadora dijo: no voy a quedarme de brazos cruzados si encuentro que algo quiere dañarlos. Mientras lleven el apellido de Genituse estarán bajo la protección de mi padre y la mía. Por lo tanto deben ser tratados como lo que son. Como la condesa de Genituse y un joven maestro de Genituse. Espero no tener que tomar medidas extremas con ninguno de ustedes. Mantengan controlados a su familia y su gente a menos que quieran sufrir las consecuencias. Ja. No creo que esté en posición de hacer amenazas, joven maestro, dijo un noble que estaba irritado por ser amenazado por un niño. Es un mocoso. Aun si es el heredero, aún es un crío. Cale volvió su mirada fría hacia dicho noble. Calmadamente le contestó: le recomiendo que guarde silencio. No olvide, barón Cartu. Nadie está completamente limpio. Todos tienen secretos y a menos que quiera sacar a la luz fraudes u otros crímenes y ser juzgados por ello, es mejor que se quede quieto y callado. Esta es mi advertencia. Quien aún dude de mis palabras intente hacer algo, será arrastrado hasta el mismo infierno por mí. De ninguna manera será perdonado. Con esto se acaba la reunión. Luego de sus palabras, Cale regresó a su habitación y le pidió a Ron que mantuviera un ojo en sus movimientos. Sabía que tarde o temprano uno de ellos se iba a mover y Cale planeaba cumplir su palabra y usarlos como ejemplo. No pasó mucho tiempo hasta que alguien intentó envenenar a la condesa y los primos decidieran intimidar a Basen. Como Cale les había advertido, los responsables sufrieron su ira y desaparecieron sin dejar rastros, como si nunca hubieran existido en primer lugar. Todos los demás se empezaron a temer por su propio bien. Empezaron a temer a su joven maestro, por lo que decidieron no tocar a los nuevos integrantes de la familia. Habían aprendido a la mala que estar en contra del joven maestro Cale era la peor decisión que podían tomar. Debido a lo sucedido, algunos lo respetaban más y otros le temieron, pero ninguno planeó hacerle daño porque sabían que con su joven maestro el condado prosperaría en el futuro. Luego de que Cale logró poner la correa, le pidió a Ron que hiciera lo mismo con los sirvientes. Quería asegurarse que nadie tomará acciones en contra de la condesa y Basen.
Así pasó el tiempo y todo salió según lo planeado. En los 2 meses que habían transcurrido todos dieron la bienvenida a los nuevos integrantes de la familia. Aun si no les agradaban. Nadie objetó nada. Todos los sirvientes los trataron con cortesía. Incluso los maestros de Basen no se atrevían a dar un paso en falso y lastimarlo porque todos sabían las consecuencias a excepción de los involucrados y Deruz, que solo pensaban que todos tenían un corazón bondadoso para aceptarlos con facilidad. Llegado el tercer mes, Kale, de 9 años, decidió irse a la capital. Ya había logrado solidarizar la posición de Violan y Basen. Sabía que ahora ya no había nada que lo obligara a quedarse. Además, no soportaba más estar en la misma mansión que ellos. Aún si tenía a Ron y Beacrox con él. Seguía sintiéndose sofocado con la presencia de los demás. Kale: Ron, haz los preparativos. Nos iremos a la capital en 2 días. Toma todas las cosas de mamá y guardarlas aquí. Le entregó 5 bolsas de almacenamiento espacial. Ron: como ordene, joven maestro. Prepararé todo para que no haya ningún inconveniente. Me aseguraré de que todo esté en orden para nuestra partida. También notificaré a la residencia en la capital para que se preparen para su estadía. Así, se llegó el día en que Kale se iría del condado. Ron: joven maestro. Nuevamente el conde solicita su presencia en el comedor para el desayuno. Kale: perfecto. Buen momento para anunciar que me iré. Prepara todo. Avisar que nos iremos al terminar el desayuno. Ron: como órdenes, joven maestro. Kale se dirigió al comedor. Observó cómo cambiaba la atmósfera tranquila y alegre que tenían hasta que él llegó. Simplemente ignoró todo y se dirigió a buscar un asiento. Originalmente se suponía que Kale tomaría asiento a la derecha de Deruz, ya que es su primogénito y heredero. Así había sido hasta ahora. Kale se sentó al otro extremo de la mesa. El lugar más alejado de los tres. Deruz, al ver a su hijo entrar al comedor, se sintió feliz. Pensó que su hijo por fin había reflexionado sobre sus acciones pasadas y había decidido dejar atrás su pequeña rabieta. Le sorprendió ver que Kale no se sentaba a su lado, pero pensó que eso estaba bien para un inicio. Así, el desayuno empezó. Kale probó la comida y notó que tenía un sabor diferente al de siempre. Kale: ¿quién preparó este platillo? Un sirviente cercano contestó a su pregunta: el chef principal, joven maestro. ¿Hay algún problema? Violan: ¿qué sucede, Kale? Kale simplemente la ignoró y llamó a Ron. Ron: aquí tiene, joven maestro. Este filete de ternera lo preparó mi hijo Beacrox. Deruz Ejem. Kale: ¿qué sucede? ¿No te gustó el primer platillo? Al igual que como hizo con Violan. También lo ignoró. Ron, que sintió pena por el conde. Al ver que no recibiría respuesta de su cachorro, decidió contestar en su lugar. Ron: mi señor. Lo que sucede es que el joven maestro Kale está acostumbrado a la comida que prepara mi hijo y se niega a comer cualquier cosa que no sea preparada por él. Al escuchar la respuesta de Ron, solo asintió y siguió comiendo. Cuando el desayuno estaba por finalizar, un sirviente se acercó a Ron y le dijo algo. Luego Ron asintió y lo despidió fuera del comedor. Ron: joven maestro. Disculpe que interrumpa su comida, pero los preparativos están listos. Estamos a la espera. Kale: entiendo. Pronto terminaré y nos iremos. Deruz: Kale. ¿De qué preparativos está hablando Ron? ¿A dónde irás? Kale: en estos momentos me dirijo a la capital. Deruz: Kale. ¿Cómo puedes irte cuando solo tienes 8 años? ¿Cómo es que no me han notificado de nada de esto? Además, ¿cuántos días te irás? ¿A quiénes llevarás? Kale, con un rostro sin emociones y una mirada fría y penetrante, le dijo. Primero, decirle que tengo 9 años. Si va a fingir preocupación, por lo menos asegúrese de saber esos detalles. Segundo, no ha sido notificado porque no requiere su permiso. Y tercero, me iré a vivir allá. No regresaré a menos que así lo desee, y por lo que ha sucedido no creo que sea pronto. Si no quiere empeorar las cosas, conde, le recomiendo no intervenir en mis decisiones, así como no me permitió intervenir en las suyas. Con eso Kale salió del comedor, dejando una atmósfera sombría en el comedor y a un Deruz en estado de shock. Con esas palabras, Kale salió del condado rumbo a la capital. Iba acompañado de Ron, Beacrox y otros sirvientes y guardias que, a diferencia de los 2 primeros, regresarían al condado luego de unos días de estadía en la capital. No. Merecen mi perdón. Nota. Hola a todos los que están leyendo. No actualizaré hasta la próxima semana. Me he estado preguntando cómo quiero que sea la vida de Kale lejos de los Genituse y por fin me decidí. Quería pedirles su opinión. Quiero que Kale, en el tiempo en que esté en la capital y durante sus días en la academia, use su apellido Tames, pero no su nombre. Quiero que vaya disfrazado, con un color diferente de cabello y ojos, así que
Como no se me ocurre qué nombre puede ser bueno, quiero pedir sugerencias. También. ¿Qué les parece si hago que Alberu conozca a Kale antes que TCF? Yo pienso que será interesante, jajaja. Además me encantaría agregar muchos malentendidos, después de todo no sería un fic de TCF si no hubiese malentendidos. Y por último he decidido no crear ninguna pareja ni nada romántico. Pienso que el personaje que cree de Kale no es apto para algo romántico. Gracias por leer mis locas ideas. Cuídense. No merecen mi perdón. Capítulo 10. Viaje y llegada a la capital. Kale iba en su carruaje. Este carruaje grande y lujoso era un regalo que el conde le había dado a su madre. Ahora era él quien lo usaba. Kale planeaba quitarle el emblema de la casa Genituse luego de llegar a la capital. Después de salir del territorio de Genituse, Kale se sintió más tranquilo. Toda la atmósfera que lo abrumaba y volvía locas sus emociones había quedado en el condado. Sentía que por fin podía respirar tranquilamente después de mucho tiempo. Se sintió liberado. Sin ataduras. Sin limitaciones. A merced de su propia voluntad. El camino fue tranquilo y sin muchos problemas. Ron y Beacrox se habían asegurado de que así fuese. 3 días antes de llegar a la capital. Kale sintió que una ola de sueño lo abrumaba. Al principio intentó hacer todo lo posible para mantenerse consciente. Pero luego de unos momentos pudo sentir el poder divino que lo rodeaba y se dio cuenta de quién era el causante de su somnolencia. De manera rápida llamó a Ron y le explicó que no se preocupara por él porque estaría durmiendo durante un tiempo. Ron, como el mayordomo fiel y competente que es, se quedó al lado de su cachorro para poder vigilarlo y protegerlo de cualquier peligro. Con la ayuda de Beacrox, no permitió que nadie se diera cuenta del estado de su joven maestro. Kale. Despierta. Al escuchar su nombre rápidamente abrió los ojos. Sorprendido por lo que veía, no supo cómo reaccionar. Frente a él estaban los dioses. Se sintió feliz al verlos de nuevo. Rápidamente se levantó y se dirigió a abrazarlos. Sol Kale. ¿Extrañaste a esta tía? Porque ciertamente yo sí te extrañé mucho. Belleza, mi lindo niño. Qué bueno es poder tenerte de nuevo en mis brazos. Guerra Hu. Ciertamente debo decir que concuerdo en que te ves lindo. PFF. Kale, das mucha ternura con tu apariencia infantil. Muerte, mi lindo hijo. Con este abrazo no me arrepiento de haberte traído. Rápidamente apartó a Kale y lo tomó de los hombros. Bueno. A lo que vamos, porque no sé cuánto tiempo puedo mantenerte aquí. Kale, ¿por qué me trajeron? Sé que dijeron que nos volveríamos a ver, pero no creo que este sea uno de esos momentos. Kale podía estar seguro de eso por la atmósfera seria que los rodeaba en ese momento. Sol es porque subestimamos el poder divino dentro de tu cuerpo, Kale. El collar que te di no es suficiente para ocultarlo. Kale, ¿cómo es eso posible? ¿No es el collar un objeto divino del dios Sol? Muerte, exactamente por eso es que no es suficiente. Tienes las bendiciones de 4 dioses distintos. El collar apenas si logra mantener oculto el poder en tu cuerpo. Eso y que no pensaste en lo que pasaría cuando Kale necesitara quitárselo para utilizarlo, dijo la muerte a Sol con un tono acusatorio y burlón. Sol, cállate, maldita sea. Además, no es como que tú fueras el que se dio cuenta de ese problema. Kale solo pudo suspirar. Sabía que debía detenerlos, ya que si los dejaba ser ellos continuarían discutiendo quién sabe cuánto tiempo, y como ellos habían dicho en un inicio. No tenían mucho tiempo. Kale, entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Les aprecio mucho y lo saben, pero no quiero ser arrastrado a un templo y ser convertido en santo. Guerra, tranquilo, niño. Eso no va a pasar. Por eso te hemos traído aquí. Belleza, pon mucha atención a lo que vamos a decirte, Kale. Sol primero. Voy a fortalecer el collar, dijo Sol refunfuñando que algún día le patearía el trasero al dios de la muerte. Guerra, yo haré que la bendición que te di funcione también como una barrera para ocultar las otras bendiciones. Muerte, también te daremos estos pendientes. No solo ayudarán a bajar la carga sobre el collar, sino que también te permiten disfrazarte y comunicarte con nosotros. Belleza, no lo olvides. En el momento en que regreses debes ponértelos. Si lo haces en la capital, entonces atraerás la atención de sacerdotes o cualquiera que pueda sentir el poder divino. Kale, entiendo. Ciertamente tenía miedo de ser descubierto, pero gracias a la ayuda de ustedes no tengo de qué preocuparme, le dijo a los dioses con una brillante sonrisa. Los dioses, al ver lo hermoso que se veía Kale sonriendo, no pudieron evitar acercarse y abrazarlo. La diosa de la belleza incluso grabó el momento. Todos pasaron el tiempo juntos envueltos en una atmósfera cálida.
Hasta que Kale regresó. Ron observó que los párpados de su joven maestro estaban por abrirse. Se acercó y esperó pacientemente a que Kale despertara. Se había preocupado porque Kale había dormido durante 2 días enteros. Lo único que lo calmaba era la frialdad del acero perteneciente a la daga en su mano y las palabras que Kale le había dicho. Kale se despertó y luego, de parpadear unas cuantas veces, lo primero que vio fue a Ron al lado de su cama. «Ron, ¿cuánto tiempo ha pasado?», dijo Kale con ojos llorosos y bostezando. Ron respondió a su pregunta mientras le entregaba un vaso con agua. «Exactamente 2 días, joven». «Maestro, Kale, entonces aún tengo un poco de tiempo». «Ron, ¿tiempo para qué, joven maestro?». «Kale, para ocultar el poder divino en mi cuerpo». «Ron Hu, no sabía que usted tenía poder divino. ¿Recibió la bendición de alguno de los dioses?». Kale le había contado sobre el tiempo que había pasado con los dioses, pero no fue muy detallista en ese momento, pues los sentimientos lo abrumaban fuertemente, dándose cuenta de que era necesaria una explicación más detallada. Una vez más decidió confiar en Ron y contarle con absoluto detalle sobre el tiempo que vivió con los dioses. «Kale, ¿ahora entiendes, Ron? Necesito ocultar mi poder divino. Mi cuerpo contiene las bendiciones de 4 dioses. Solo pensar que alguien lo sepa y lo abrumados que estarán cuando pase hace que me dé dolor de cabeza. No quiero ser arrastrado a un maldito templo y convertido en un estúpido santo». «Ron, pensé que le tenías aprecio a los dioses, joven maestro». «Kale, esto y eso son cosas muy diferentes». «Ron, entonces, joven maestro, ¿cómo planeas ocultar el poder divino en tu cuerpo?». «Kale, eso no es difícil. Este collar es un objeto divino del dios Sol que hace exactamente eso, y debido a que no es suficiente. Los dioses me dieron estos pendientes, así». Kale le contó a Ron todo sobre los objetos divinos que le regalaron los dioses. «Kale, por esa razón necesito tu ayuda. ¿Puedes ponérmelo?». Ron tomó los pendientes y con mucho cuidado perforó las orejas de Kale. Su oreja sangró un poco, pero gracias al poder curativo de Kale. Eso no duró mucho, luego de todo lo ocurrido. Al día siguiente llegaron a la capital y a la residencia Genituse. Kale se sintió nostálgico al ver la mansión. En su primera vida, luego de la muerte de su madre, nunca regresó a la capital y ahora que iba a vivir aquí sintió una sensación extraña. Lentamente se bajó del carruaje. Esperó a que los saludos de los sirvientes terminara y, como la tradición dictaba, caminó desde el carruaje hasta la entrada de la mansión, mostrando que él era quien tenía el poder sobre la residencia a partir de ese momento.